Una ingente cantidad de tropas estadounidenses han desembarcado en Panamá, en lo que supone una intervención formal y claramente involuntaria en el territorio de los panameños, con un gobierno absolutamente titiritesco y algo muy parecido, lamentablemente, está pasando en México, donde ya les contamos que los drones de la CIA surcan los cielos aztecas y ahora hay una enorme cantidad de militares estadounidenses apostados directamente en la frontera, como si estuvieran esperando la orden para intervenir, algo que incluso el Rambo, que han puesto de embajador allí, ha dicho que está sobre la mesa, algo que J.D. Vance ha dicho que está sobre la mesa, mientras Trump vierte elogios envenenados, casi burlescos, contra la débil Claudia Sheinbaum y su sumisión. Pero a su vez, a un supuesto aliado, Javier Milei, le bajaron el pulgar y lo vendían como un éxito. Lo vendían como que el secretario del Tesoro Bessent, que en su intimidad, y ya les diré por qué, desprecia profundamente a Milei, le daría un nuevo préstamo a la Argentina, además del que ya ha obtenido del Fondo Monetario Internacional, pero eso no ocurrió. Y les explicaremos por qué, y les explicaremos el viraje autoritario socialista de Milei, tras comentar 2 o 3 noticias relevantes de algunos personajes de esta casa, concretamente gente que está en la misma cárcel donde Jeffrey, el insigne Jeffrey, pasó a mejor vida en su día, o no, o a peor vida, o a ninguna, probablemente a ninguna, que es la prisión neoyorquina que tiene como habitantes al ilustre John Diddy Combs, el Jeffrey de la industria musical. El juicio es en 2 semanas. Hemos hecho grandes documentales sobre este personaje que les recomendamos mucho, y también Luigi Mangione, que se convirtió en una suerte de ícono de la izquierda, por más que es un joven aristocrático que mató vilmente por la espalda al CEO de la compañía United Healthcare, que no era precisamente un santo, pero bueno, la compañía United Healthcare de servicios médicos de salud privada no ha desaparecido, sino que tomó el control Sir Christopher Whitty, que trabajó con Bill Gates y la ONU. Tipo muy oscuro, vinculado a Mangione, coincidieron juntos de hecho con Mangione en la Universidad Johns Hopkins, que recuerden que fue la que se asoció con Gates y con el Foro Económico Mundial de Schwab en el evento 201, así que Mangione es un personaje, vaya que fabricado por la élite sin duda, para concentrar más el poder de una importante empresa de los servicios sanitarios en una figura muy oscura, que es el caso de Whitty. Son muchas las noticias que trataré junto a mi asistente Paul Gray, tampoco son tantas, pero son bastante impactantes. Los invito a quedarse hasta el último minuto, los invito a apoyarnos a través de Superchat. Estarán contribuyendo a la realización de nuestro documental sobre George Soros y los secretos, porque créanme que quedan densos secretos sobre este personaje, así que bienvenido a su apoyo vía Superchat. Paul, buenas tardes, cuéntanos las novedades de Mangione. Saludos, Nicolás, y un saludo a la audiencia. Bueno, acotando a lo que estabas mencionando, recordemos que Mangione es un graduado de la Ivy League y él está siendo procesado justamente por el caso contra el CEO de United Healthcare. Bueno, en este contexto, según los abogados, están tomando la decisión como equipo de perseguir la pena de muerte porque la consideran arbitraria y caprichosa, es decir, están cambiando las posibles condiciones del resultado del juicio y se están apresurando a tratar de cambiar el diagnóstico final que se podría dar, puesto que están diciendo que hay un motivo político en contra de Mangione. Eso es lo que sostienen y desde entonces los abogados también están preparando estas estrategias y se dan por derrotados, puesto que su estrategia va de adaptarse a la derrota directamente. O sea, ya están considerando que esto va a terminar mal para su cliente. Y la comunidad sigue dividida al respecto, me refiero a sobre Luigi Mangione y también sobre toda la acción que fue calculada y premeditada, fue planeada, es decir, merecería la peor pena posible en todo caso. Y bueno, los abogados están tratando de evitar eso para su cliente Luigi Mangione. Que no tuvo las consideraciones de la arbitrariedad de la pena de muerte cuando se le aplicó a la víctima. Pero bueno, dejando de lado ese factor, el negocio que está generando con las donaciones de este muchacho de cientos de miles de dólares que ha recabado, y yo me pregunto si hay alguna lupa, ¿no?, sobre por dónde viene ese dinero, porque pueden ser aportantes individuales conmovidos con la causa de este particular pseudo justiciero social, puede venir de otra parte. Yo he contado los vínculos familiares que él tiene con Nancy Pelosi, he contado claramente
el beneficiario del homicidio, que estaba allí en el hotel neoyorquino, Crown Plaza creo que era, pero no estoy seguro. Whitty estaba ahí, no se mostró sorprendido cuando le informaron que habían matado a Brian Thompson, su compañero, y bueno, él absorbió sus funciones, ¿no? Lo hablamos en su día. Bueno, Paul, ¿cuál es la siguiente nota que nos ocupa hoy? Bueno, también tenemos las órdenes de detención. Trump continúa en su vendetta en contra de todos los que han ocasionado mínimos males a su agenda en su mandato anterior. Y ahora va detrás del autor del libro Anonymous. Bueno, se trata de una especie de pseudo periodista que decía incluirse dentro del círculo personal del presidente de los Estados Unidos y escribió este libro, bueno, un libro que claramente trata de ficción, lo cual no gustó nada al presidente de los Estados Unidos y bueno, lo está persiguiendo jurídicamente y también le está pasando factura también a un militar de ciberseguridad quien se había opuesto a las afirmaciones de Trump tras las elecciones del año 2020. Y me estoy refiriendo a Christopher Krebs, básicamente. Permíteme recordar que este caballero que escribió Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump, un artículo en The New York Times en el año 2018 con el seudónimo de Anonymous, fue su funcionario. O sea, fue funcionario de Bush, pero también fue funcionario de Trump, uno más al club de todos los funcionarios que Trump designó y que se le echaron en contra. De hecho, personaje resbaladizo, Miles Taylor, él dice que entró en la carrera política, en la carrera de funcionario público, motivado en gran medida por los atentados del 11 de septiembre de 2001, y dijo, quería centrar toda mi vida profesional en garantizar que un día como ese no volviera a ocurrir. Bueno, la verdad, o sea, no sé si era el mejor camino definitivamente. Él trabajó con Dick Cheney, este genocida que fue vicepresidente de George Bush, y realizó críticas sobre algunas cuestiones bastante ciertas en su momento, ¿no? La inestabilidad de la Casa Blanca, las contradicciones entre funcionarios, malas decisiones administrativas. No era tampoco un progre, que digamos, era un partidario de la eficiencia, digamos. Ahora esto es curioso, ¿no? Cuando él lo echan, lo contrata Google, ni más ni menos, como director de Asuntos Gubernamentales y Política Pública. El cargo que le da Google es insólito. Esta empresa, la dueña de YouTube al fin y al cabo, así que bienvenido su apoyo por Superchat, porque como ven, aquí no nos callamos nunca. Google lo nombró a este chico jefe de compromiso de política de seguridad nacional, mostrando que básicamente Google es un organismo paralelo de las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Al fin, así fue como consiguió su virtual monopolio, ¿no? Él es republicano, él está cercano a esta red de republicanos anti-Trump llamado Lincoln Project, y Trump no queda muy bien, sinceramente, persiguiéndolo, pero la verdad tampoco voy a derramar lágrimas por este gnocchi. Continuemos, Paul, por favor. Bueno, tenemos más noticias. Bueno, la siguiente es una bastante interesante, la verdad, es muy jugosa. Se trata de que los archivos que la CIA busca revelar sobre Hitler, de que estuvieron invirtiendo presupuesto del gobierno de los Estados Unidos en buscarlo a él en Sudamérica por más de 10 años después de su final, mientras en Argentina, por su parte, se están preparando también para liberar ciertos documentos clasificados al respecto, puesto que se estima que un total de 10.000 o más partidarios del partido de Adolfo Hitler fueron a refugiarse posteriormente a la guerra. Claro, según las pruebas, no hay nada seguro ni fehaciente que se pueda utilizar para decir que Hitler huyó a la Argentina y que estuvo vivo, pero según los documentos que maneja la CIA, pudo haber estado en un hotel en Argentina denominado La Falda. Sí, me parece que en Córdoba, bueno, varias provincias argentinas tuvieron sus nazis, obviamente Buenos Aires, particularmente Río Negro, también la provincia de Córdoba, también la provincia de Salta, nazis complicados. Yo nací el mismo año que se llevaban de mi ciudad el último criminal de guerra nazi, Erich Priebke, que fue director del emblemático Colegio Primo Capraro, colegio alemán de Bariloche, donde separaban a los alumnos entre
los que eran puramente alemanes y los que eran parcialmente descendientes alemanes, que eran como, llamémosle desde su mirada retorcida, el grupo inferior, porque no podía ser alumno si no eras descendiente de alemanes hasta entrada a la década del 80. De hecho, yo conocí a 2 personas que estuvieron involucradas en la entrega de Erich Priebke, que fue responsable de la masacre de las fosas adriatinas, un fusilamiento cruel de civiles que incluyó a mujeres y niños en Italia fascista, pero que llevaron adelante las SS, si mal no recuerdo. Bueno, yo conocí por un lado una mujer que denunció a la prensa, Marita, a la prensa estadounidense el caso, y antes a un alumno del Capraro que sospechaba que Priebke era criminal nazi y que realizó un importante documental al respecto llamado Pacto de Silencio. El caballero se llamaba Echeverría, fue director de la Radio Nacional en Bariloche, yo conocí a su hijo, fui amigo de su hijo en la juventud, le hice varias preguntas sobre el tema, interesante. Bueno, permíteme un chascarrillo, ¿no? Ha abundado la tesis de que en aquella localidad Bariloche Hitler vivió en una estancia. De hecho, hay un libro que escribió al respecto un cronista local llamado Abel Basti, o Ariel Basti, si no recuerdo mal. Bueno, para mí alimenta las teorías conspirativas barilochenses, que son un género interesante, la verdad, porque supuestamente ahí estuvieron escondidos Chabrán, Perón, obviamente Hitler, y bueno, ahí agregan algunos más, ¿no? También Bin Laden y Michael Jackson. ¿Por qué no? Todo el mundo fingió su muerte, al parecer. Es cierto que la muerte de Hitler dejó muchas dudas al haberse quitado teóricamente la vida, incinerar los restos para que no profanen su cadáver, todo indicaría como que podrían haberse eliminado pistas. Sería muy difícil mover un sujeto de semejante perfil, pero no habría de extrañarlo. Joseph Mengele, yo estuve en 4 lugares donde Mengele vivió, pero no porque estuviese haciendo una investigación al respecto, que hubo gente muy interesante que la hizo. 5. Estuve en Buenos Aires, en Bariloche, en Misiones, en Río de Janeiro, donde murió, y en el hotel paraguayo donde pasó en su escape, que casi lo agarran unos cazanazis. Él llevaba muchos guardaespaldas y se fue. Mengele era el ángel de la muerte. Y él también estuvo en Bariloche. Creo que la película Guacolda lo retrata, su paso por Bariloche. De hecho, él llega a la Argentina, todos ellos protegidos por Perón, los nazis que llegaron a la Argentina, Eichmann también. Ellos llegan a Argentina protegidos por Perón, que era claramente filonazi, pero al mismo tiempo era sionista. Fue el primer presidente sudamericano en apoyar la creación del Estado de Israel, un ser absolutamente nefasto, sin duda. Y en el caso de Mengele, él hizo fortuna como, accionista de una empresa farmacéutica, de un acaudalado empresario alemán que lo admiraba. Y bueno, tuvo un cuerpo de guardaespaldas privados, luego se fue a Paraguay, luego se fue a Brasil, pasó por Misiones. Hubo gente muy interesante que investigó esa ruta. Entabló amistad con industriales suizos y alemanes que estaban en Brasil, como los padres de Klaus Schwab. Yo lo cuento en nuestro documental de Klaus Schwab, no es necesario que lo pongas. Y experimentó, para darse el gusto, este ser malévolo que fue Mengele, que le pinchaba el ojo a un gemelo judío y veía cómo reaccionaba el otro, cosas así horrorosas. Él experimentó en un pueblo de Brasil donde tiene la mayor tasa de mellizos del mundo, porque básicamente él estaba obsesionado con la clonación. No hay nada más colectivista que esto, ¿no? Él quería que gente que se parezca mucho, todos arios, ¿no? El fascinante misterio del pueblo con más gemelos del mundo, dice la BBC, Cándido Godoy, tierra de gemelos, que es donde estuvo este muchacho en Río Grande do Sul. Pero, a ver, amigos, más allá de que tienen, de 6.500 habitantes, tienen un centenar de hermanos gemelos, los problemas de salud que tiene esta gente que fue sometida a los experimentos de Mengele, tremendos. Entonces, yo estudié la tesis de Hitler en Bariloche, es bastante inconsistente, aunque puedes buscar, pon fotografía Hitler estancia Bariloche, para que vean también una foto que se utiliza de un hombre vagamente parecido, que se alega que él estuvo allí. Pero lo que les puedo decir sobre todo, queridos amigos, es: ¿y los nazis que se llevó a Estados Unidos? Incluyendo Werner von Braun, el creador, el que trabajaba en la bomba atómica nazi y que terminó contribuyendo a hacerla estadounidense, entre muchísimos otros. A esos Israel no lo fue a buscar, y fueron claves en la conformación de lo que llamamos el Estado Profundo norteamericano. No creo que quieran que se sepa nada en particular, pero bueno. Bueno, continuando con el escándalo de John Diddy Combs,
Casey Ventura, quien es expareja de Kanye West, testificará en contra de Combs utilizando su nombre en un juicio por tráfico. Bueno, el juicio se llevará a cabo en el mes de mayo, como bien decías, y la acusación afirma que Combs habría forzado a mujeres a participar en distintas sesiones muy prolongadas en sus fiestas freak off. Y también, bueno, se menciona que Ventura estaría presentando esta demanda conforme a una anterior que había realizado en 2023, en la cual describía los eventos de los que participó y sufrió durante su relación con él. Bueno, Casey Ventura entiendo que es un trumpista. Diddy Combs fue gran amigo de Trump. De hecho, Trump fue el presentador, fue el celebrity principal de su inauguración de restaurante en el año 98. Le regaló un elefante blanco para su cumpleaños a Diddy Combs. O sea, literalmente parece un chiste, ¿no? Lo famoso que es lo del elefante blanco, pero Diddy tenía un zoológico que quería emular al de Pablo Escobar. Por cierto, mucha gente que trabajó en el cártel de Medellín después se desempeñó en el área de, entre comillas, seguridad de los casinos de Trump. Hay que ver qué es esto, ¿no? Pareciera como que alguien le pidió a Casey Ventura que le mande un mensaje a Diddy de que no hable de más, si no le va a pasar lo que le pasó a otro amigo de Trump llamado Jeffrey, ¿no? También, por supuesto, Diddy, gran amigo de Kamala Harris, Jeffrey de Clinton. De hecho, Trump le presentó a Clinton en su día cuando Trump era demócrata. Ahí están nuestros documentales de Diddy Combs, muy recomendados. Continuamos con el caso de Val Kilmer, el actor estadounidense quien falleció el 1 de abril a la edad de 65 años debido a una neumonía y múltiples afecciones, casos subyacentes además. Se han presentado distintas declaraciones al respecto en un comunicado de la revista People. Sus hijos Mercedes y Jack Kilmer, fruto de su matrimonio con Joan Whalley, agradecieron las muestras de afecto recibidas y recalcaron lo siguiente: en 2020 se había declarado sano el señor, es decir, había estado lidiando con un cáncer, el cual había finalmente vencido. Pero citando fuentes cercanas a la familia, por ejemplo por el medio TMZ, la celebridad experimentó un grave deterioro de su salud durante los últimos años, lo cual empeoró justamente cerca de su fallecimiento. Y no estamos hablando solamente de la pérdida total de su energía o de su voz, que se vio afectada severamente, sino que también tiene declaraciones hechas a la cadena ABC News, en la que decía que se declaraba que se sentía mucho mejor y que se sentía maravilloso, y lo que extrañaba era tener de hablar, es decir, de tener una voz, es que tenía una y no se reía sonando como un pirata. Cito textualmente. Bueno, yo les recomiendo nuestro directo especial que hicimos sobre la muerte de Val Kilmer, detrás de la cual hay una secta a la cual él adhería y que lo incitó a renunciar a cualquier tratamiento médico convencional. La secta se llama Ciencia Cristiana. Muchos críticos científicos y cristianos contra esta autoproclamada ciencia cristiana, que no es ni científica ni precisamente muy humanista, que digamos, y que el primero en denunciarla en su día fue el gran escritor estadounidense Mark Twain, uno de los nuestros, un libertario dueño de un prodigioso sentido del humor y que tiene una anécdota particular con ella. Les recomiendo mucho este video porque es irónico. Val Kilmer fue uno de los últimos que encarnó a Mark Twain sobre las tablas del teatro. Una historia muy interesante. Lo que nadie dijo del final de Val Kilmer. Continuemos, Paul, que hay otras notas más densas por contar. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó al presidente Donald Trump en la Casa Blanca para discutir la situación de Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño que fue deportado por error a su país. Bukele, bueno, no tiene la más mínima intención de devolverlo. Es más, se negó a poder devolver a Abrego García a su cárcel. Mientras su homólogo, el presidente... Trump mandó a la cárcel entre muchísimos inocentes a los que secuestró de Estados Unidos y envió a las peores cárceles del planeta, que son las de Bukele, o algunas de las peores. Acaba de reconocer que enviaron a un inocente, y Bukele le dice que no lo va a devolver, y Trump, lo más contento, les importa nada la libertad, la justicia, ni los derechos individuales. Son monstruos. Sigue, por favor, desarrollando la nota, pero era necesario hacer ese paréntesis. Claro, bueno, Trump se abrió a expulsar ciudadanos estadounidenses de El Salvador, y la visita de Bukele tuvo lugar en pleno enfrentamiento entre los jueces y la administración de Trump por el caso mismo de Abrego García, que está sacudiendo justamente a la comunidad latinoamericana y norteamericana.
Insólito. Continuemos. Bueno, continuamos con los desvaríos de Trump para con Latinoamérica. No sé si Desvaríos muy peligrosos, ya ven. absolutamente. Sopesa bombardeos con drones contra los cárteles mexicanos, en lo que este portal lamentable de Zero Edge, lamentable, absolutamente lamentable, sitúa o cifra como un impulso de defensa hemisférico. Estos que decían que eran antiimperialistas y que querían que Estados Unidos no se meta más en los asuntos externos con Biden, con Trump están de acuerdo con que Trump bombardee México, amigos, repito, bombardee México. Según la NBC News, la cadena a la cual el presidente Trump declaró que está considerando la posibilidad de realizar unos ataques organizados con drones contra carteles mexicanos que se han designado como organizaciones terroristas recientemente. Y los detalles son los siguientes. Los ataques con drones podrían ser realizados con cooperación total del gobierno mexicano o de una manera unilateral por el gobierno de los Estados Unidos sin consentimiento mexicano. Es Trump decir, confirma que va a bombardear México. Totalmente. Quiera o no, su cachorrita Sheinbaum. Dócil como Lopecito, que está temblando en Palenque porque le caen en cualquier momento a llevárselo. Ahí con su amigo el Chapo. Pare a pared. Bueno, y además la administración Trump ha aumentado significativamente las operaciones de inteligencia en la zona mexicana y se han desplegado destructores de misiles guiados en la región. La CIA está sobrevolando con drones espías sobre todo México para recopilar información de los carteles y Trump no se detiene ahí. El gobierno de los Estados Unidos está anunciando que van a invadir básicamente Panamá. El presidente Trump afirmó que ha trasladado a muchas tropas a Panamá del país con el que firmó un acuerdo que eleva la presencia militar estadounidense en la región. Esta declaración la hizo desde la Casa Blanca junto al secretario de Defensa Pete Hegseth. Lo escuchamos a continuación. We've moved a lot of troops to Panama and filled up some areas that we used to have and we didn't have any longer, but we have them now. And I think it's in very good control, right? Yes, sir. Okay, thank you, Pete. Very good. Howard? Bueno, Donald Trump ha asegurado que no busca perjudicar al gobierno de México y además elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ha dicho que es muy educada y que es muy agradable tratar con ella y que siempre ha sido bastante servicial, una mujer fantástica. No busca perjudicarlos. Y bueno, esto ocurre en el contexto de los aranceles de Donald Trump que están afectando al planeta completo. Él niega entonces querer perjudicar a México a pesar de que, bueno, es lo primero que iba a hacer con esto. Dice que tiene 3 plantas automotrices que estaban en construcción en México y dejaron de construirse ahí y se construirán ahora en Estados Unidos. Pero a pesar de él no una genia Sheinbaum, ¿eh? La mejor mucama que tuvo. Claro, lo escuchamos a continuación. I'm not looking to hurt Mexico, and I like Mexico. And by the way, I think the new president is a terrific person, a fantastic woman. Terrorífica, sí, terrorífica. Muy elegante. Person. And she's been very nice, very, very nice. But I'm not looking to hurt them, but we have 3 car plants that were under construction in Mexico. They stopped constructing, and now they're going to build in the United States because of... Bueno, continuemos. Bueno, nuevamente el gobierno de los Estados Unidos demostrando que es un país libre. Aquí vemos a Donald Trump. Libres los criminales, presos los inocentes. Adelante, ¿no? El que manda de verdad. Claro. Disclose TV. Le puso la silla al jefe. El Tal mayor cual. genocida de nuestro tiempo, el Adolf Hitler del siglo XXI. Bibi Netanyahu. Bueno, vamos con la Argentina y esto empieza así. Milei no ha levantado el cepo cambiario en sentido estricto, siguen existiendo importantes restricciones para empresas, restricciones para quien quiera comprar dólares en efectivo que no podrá comprar más de 100 por mes. Y por supuesto el sistema de bandas implica un control y una interferencia directa, una intervención absoluta en el mercado, por tanto aquí no hay más libertad. Sin embargo, uno de sus curiosos militantes, un humorista que no sé si se está autoparodiando, hoy se festeja la salida del cepo
el mejor gobierno de la historia, referido a esta banda delincuencial, y lo festeja con 2 patamuslos. O sea, este es el gran asado del mileísmo, ¿no? Este es el regreso del asado mileísta que te habían prometido. Por lo menos no le puso presto pronta y polenta a la parrilla, pero no están muy lejos. Bueno, vamos con las noticias de verdad. Y yo quiero que vean el nivel absolutamente paupérrimo de lo que se ha convertido Infoemba, diario del cual yo fui su columnista de opinión más joven. Están ahí de testimonio, a diferencia de Libertad Digital y otros que te borran del archivo. Mis columnas, o muchas de mis columnas, no las borró nunca Infobae, de cuando yo tenía 18, 19 años. Y bueno, fíjense, esta es la nota como la ven ahora, y dice: el secretario del Tesoro de Estados Unidos se reunió con Milei y expresó el pleno apoyo a las audaces medidas económicas. Esta nota no era así hace 4 horas, cuando yo la abrí, se la mandé a Paul para que la tratemos, y muestra las pruebas. Miren la foto, miren la nota. La nota se titulaba: Javier Milei, Caputo y Bausili se reunieron con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, expectativas por el anuncio de un posible préstamo. Ahora ya le cambiaron el título y le cambiaron el contenido para morigerar, para mitigar la humillación de Milei, que no recibió un apoyo suficientemente enfático como para que le den un préstamo adicional. No se lo van a dar. Milei tiene 0 credibilidad. Esto es manipulación orwelliana, esto es la reescritura de los diarios de la hemeroteca que contaba Orwell en 1984, inspirado por lo que sabía que estaba pasando en esa época en la Unión Soviética. Él escribió el libro en la década del 40, en 1948, si no recuerdo mal. La noticia es esta: no le dieron un préstamo a la Argentina. Si puedes poner en Google Noticias, secretario, ni siquiera lo pongas en Google Noticias, pon la política online directamente. Esta es la verdad de la milanesa. Le negaron el préstamo que pidió Milei, sus amigos le escupen la cara, el secretario del Tesoro de Trump rechazó darle un préstamo a Milei. Escuchémoslo. China has a foreign exchange swap with Argentina. Would you consider a credit line directly from the United States? That's not under consideration in terms of, so they have an $18 billion credit swap in RMB. Argentina, under the previous Peronist government, drew down $5 billion, and that will remain outstanding. The Chinese show very good faith effort after the announcement, or in conjunction with the IMF announcement. So that is going to be rolled forward for a year. But do you want them to get rid of that swap with Beijing? Well, I think as this administration continues their stay the course on their economic policies, they should eventually have enough foreign exchange inflows to be able to pay that off. Ahora bueno, claro, no hay dinero para la Argentina hasta que no desarme el swap con China, que sería un suicidio definitivo porque es la mayor parte de las reservas de la Argentina hasta el momento, y de hecho como se van a empezar a gastar el dinero del fondo antes de que se complete el desembolso para tratar de mantener el dólar pisado, que es lo que están haciendo como única fórmula de la estrategia electoral de Milei para las legislativas de este año, básicamente no pueden sacar el swap, no van a recibir un centavo más, le bajaron el pulgar. Y ahora veamos con qué empresario se reunió Bessent, si se les puede llamar empresarios. Scott Bessent, a ver amigos, es un señor muy fino, muy culto, uno lo escucha hablar y es muy elocuente, homosexual, miembro del Partido Demócrata, está casado con un fiscal, tiene unos cuantos hijos, adoptados, claro, en Manhattan. No creo que le caiga muy bien Milei, sinceramente, la bestia bruta, peluda de Milei, homófobo retardatario. Pero por otro lado, Scott Bessent trabajó durante muchos años como director de Soros Fund Management y adivinen qué, se encontró a otro agente de Soros que ha estado trabajando para Milei, o mejor dicho, que Milei ha estado trabajando para este agente de Soros, que es Pier Paolo Barbieri de Ualá, viejo conocido de esta casa, la firma que se llenó de oro con el pacto de Soros y Alberto Fernández para prolongar la cuarentena, y era un banco digital para pobres que se veían obligados a bancarizarse por primera vez, el único que los aceptaba, y los empezó a fiscalizar, a auditar, denunciar a la FIP, actualmente al ARCA. Así que estuvieron Barbieri y Bessent, si puedes ir al párrafo directamente, y ahí veo Federico Elewaut, Midlin, el oscuro presidente sionista de Pampa Energía, Mariana Showa, vicepresidente de la famosa Cámara de Comercio Argentino-Americana, la Rosa de Chevron de los Rockefeller. Estos son los tipos que mandan ahora en la Argentina, y Barbieri, hombre de Soros. El secretario se sentó junto a su amigo Barbieri, a quien
conoce de la actividad privada entre comillas. Como parte del equipo financiero de George Soros, Bessent fue el primer inversor en confiar en Ualá, la fintech que encabezaba el empresario argentino. Así que la economía de Estados Unidos de Trump la maneja Soros y a Milei también. Así que no hay mucho, no hay mucho antiprogresismo, amigos. Hay un cambio de máscaras y nada más. Finalmente, Paul, como se desquita en la ira de la impotencia del loco tirano autocastrado de Milei, se desquita amenazando al campo, que te diría, pobres las personas inocentes que producen en el único sector competitivo de Argentina, no obstante los que apoyaron a Milei, que se la coman doblada, se lo merecen. Milei salió a amenazarlos como bravucón, no amenazarlos, a anunciarles que volverá a colocar el nivel de retenciones que dejó el kirchnerismo. Milei no las bajó, ya las había intentado subir, ahora dice, las voy a subir, las subiré, jódanse, para obligarlos a liquidar dólares y mantener planchado el dólar que sigue terriblemente atrasado por este intervencionismo que terminará como terminó la convertibilidad con la crisis sangrienta de 2001, dicho por su autor Cavallo, a quien Milei lo canceló por haberle dado un consejo de buena fe. Sorprendente en Cavallo, pero por una vez Cavallo le dijo, no hagas lo que hice yo, a mí me pasó esto, te está pasando a vos, y bueno, Milei tapa los oídos, lo canceló como mejor ministro de la historia Cavallo, que era lo que decía cuando Milei era economista, y ahora el mejor ministro es Caputo, ¿no? Están sorprendidos, están indignados, dice Nicolás Pino de La Rural, Lucas Mañano, presidente de Coninagro, la famosa mesa de enlace, yo que fui a las marchas muy elogiables y muy exitosas, ¿no? del campo contra la confiscación comunista de sus bienes por parte de Cristina Kirchner cuando su ministro Martín Lustó y ella implementaron las retenciones, querían implementar retenciones extraordinarias. Bueno, ahora dóciles, lastimados, dicen, oh, Milei, nos defraudaste. A ver si se ponen las bombachas de campo, si se ponen los pantalones bien puestos, sacan los tractores a las rutas y tumban a este autócrata ya con índole venezolana, que le va a crecer el bigote de Maduro en cualquier momento. Bueno, por favor, amigos, visiten nuestro documental muy ilustrativo sobre el conde Bernadotte, heroico diplomático sueco que salvó a miles de judíos del horror nazi y que fue brutal y cruelmente asesinado por Israel el mismo año de su creación, cuando intentó salvar de esa trágica suerte a los palestinos. Es un documental que se ha comido las restricciones y el shadow banning más grande de la historia reciente de este canal, así que muy recomendado la triste historia del conde Bernadotte. Difúndanlo, compártanlo, es una historia que tiene que saberse. Y bueno, bienvenidos a su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz y hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.